Eh, bueno, mi, mi investigación se llama análisis termomecánico de la madera por medio de un enfoque de homogeneización asintótica. Como les comentó antes el profesor, yo trabajé con el profesor Juan Carlos Pina, él fue mi profesor guía, y acá también menciono a los otros profesores que colaboraron en mi investigación. Esta fue para mi tesis de magíster, Ingeniería Estructural. Acá los introduzco un poco con el contexto de la investigación. Está enfocada en la madera, así que les doy algunos datos. La madera es un material sustentable y renovable. Algunas de sus características son su buena aislación térmica o su comportamiento sísmico favorable. También tiene una capacidad de protegerse frente al fuego. Sin embargo, la madera no es un material de uso masivo actualmente. Y uno de los factores que desalienta su uso masivo en la construcción es la incertidumbre con respecto a sus propiedades termomecánicas. La verdad es que las propiedades termomecánicas de la madera presentan una gran variabilidad. En realidad dependen de la edad de la madera, de la especie maderera estudiada, de su contenido de humedad, entre otras. Pero además, la madera es un material complejo porque es anisotrópico, por lo tanto sus propiedades dependen de la dirección en que se mida. Bueno, otra característica de la madera que va relacionada con esta investigación es que en realidad la madera posee una estructura compleja y jerárquica, donde hay ciertos patrones que se repiten. Estos van de los nanómetros hasta el nivel macroscópico. Ya les voy a ir contando un poco más acerca de esto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la investigación es estudiar las propiedades termomecánicas de la madera usando un enfoque multiescala basado en homogeneización asintótica. Abajo presento algunos objetivos específicos de la investigación y que voy a resolver para completar el objetivo general. Los objetivos específicos son implementar usando MATLAB un marco numérico basado en la homogeneización asintótica para resolver problemas termomecánicos multiescala en 3 dimensiones. Además, se va a desarrollar un modelo multiescala termomecánico para la madera que va a abarcar desde la escala nanoscópica hasta la escala estructural. Y se van a incluir las principales características morfológicas, mecánicas y térmicas de cada nivel. Bueno, pero para esta investigación se usó la homogeneización asintótica. El objetivo de usar la homogeneización asintótica es obtener las propiedades termomecánicas macroscópicas de la madera a partir de su microestructura. Una de las ventajas del método de homogeneización asintótica es que se incorporan explícitamente las características morfológicas de cada escala en la estimación de propiedades efectivas. Acá en la imagen ustedes ven una ilustración a modo de ejemplo, está la macroescala. Entonces, si yo quiero obtener las propiedades efectivas a nivel macroscópico, lo que hago es considerar esta célula unitaria que está a microescala y en realidad vamos a considerar la morfología en la predicción de propiedades macroscópicas. Otra ventaja que encontré de la homogeneización asintótica es que a diferencia de las técnicas de homogeneización computacional, acá con homogeneización asintótica se obtienen directamente los tensores constitutivos mecánicos y térmicos. Acá les coloco los tensores en el contexto de análisis termomecánicos, que son el tensor de elasticidad de cuarto orden, el tensor de expansión térmica de segundo orden y el tensor de conductividad térmica de segundo orden. Y la principal limitación del método es que se trabaja en el rango elástico. Esta es un poco la formulación del método, que es lo que se implementa en esta investigación en MATLAB. Las ecuaciones de equilibrio están a la izquierda. En el contexto de problemas termomecánicos, las ecuaciones 1 y 2
representan o están mostrando las ecuaciones de equilibrio mecánico y térmico. Las ecuaciones 3 y 4 son ecuaciones constitutivas y las ecuaciones 5 y 6 son suposiciones de la homogeneización asintótica, que asume que los campos de desplazamiento y de temperatura se pueden representar de esta forma, como una expansión asintótica. Entonces el procedimiento es reemplazar las ecuaciones 5 y 6 en las ecuaciones 3 y 4, y luego las ecuaciones 3 y 4 en las ecuaciones de equilibrio 1 y 2. Saltándose toda la parte matemática, llegamos a las ecuaciones 7 y 8 a la derecha, que son los tensores efectivos termomecánicos, que se representan a partir de las propiedades termomecánicas de la microestructura. Esta es la estructura jerárquica de la madera que se modela en el trabajo. A nivel macroscópico, el árbol es el elemento de mayor tamaño dentro de la estructura jerárquica. A continuación se muestra el tronco, que si se dan cuenta presenta un patrón de círculos concéntricos. Estos círculos se muestran a la derecha, se llaman anillos de crecimiento anuales. Cada anillo mide unos pocos milímetros de espesor y está formado por un grupo de células de madera. Estas células son verdaderos tubos. Tienen una relación de aspecto entre su ancho y largo de aproximadamente 1:100, así que son verdaderos tubos. Las células Earlywood y Latewood que ustedes ven se desarrollan, cambian en su morfología porque se desarrollan distintos tipos de células en la madera dependiendo de la estación del año. Normalmente las Earlywood son células más grandes y con paredes celulares más delgadas que se desarrollan en primavera, y las Latewood se desarrollan en verano y son más densas, tienen paredes celulares gruesas y son más pequeñas. Este tipo de células van en la dirección longitudinal del tronco y se llaman traqueidas. Por otro lado, existen otras células que van perpendicular a la dirección del tronco, se llaman rayos, pero estos no son tan importantes para nuestra investigación porque solo forman aproximadamente el 10% del total de células. Entonces nosotros nos enfocamos en las Earlywood y Latewood, que son las traqueidas, y que se componen por una estructura similar a la que ven a la izquierda acá. Poseen una estructura basada en capas. Cada capa se caracteriza principalmente por una orientación distinta de las microfibras, que son lo que ven en la figura de abajo a la izquierda. Las capas de las células están formadas por fibras de celulosa embebidas en una matriz de hemicelulosa y lignina. En realidad, cada capa de células de madera se caracteriza por la orientación de las fibras de celulosa. Esa es la diferencia. Bueno, con esta estructura jerárquica de la madera se construyó un modelo multiescala, que es este. Y acá yo lo esquematizo lo que va haciendo nuestro modelo. A la entrada, nosotros incluimos las propiedades termomecánicas de los constituyentes fundamentales de la madera, que son celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos van a la escala de las microfibrillas y forman este elemento, al que nosotros le llamamos microfibrilla. Desde aquí se sacan las propiedades homogeneizadas de las microfibras y se incluyen en dos modelos, que son los modelos de la escala de las células de madera. ¿Por qué hay dos modelos? Porque, como les comenté antes, en la madera existen dos tipos de células, la Earlywood y la Latewood, que se forman dependiendo de la estación del año. Entonces, las propiedades homogeneizadas van tanto al modelo de arriba como al de abajo, a los dos tipos de células, y luego van a un tercer modelo, en la escala de los anillos de crecimiento anual. Entonces acá, por ejemplo, lo que ven en gris es Earlywood y lo que ven en celeste es Latewood. Las propiedades termomecánicas de las células de
las propiedades termomecánicas homogeneizadas de la escala de las células son transferidas a la siguiente escala, la de la escala de los anillos de crecimiento anual. Y estas, al ser homogeneizadas, la escala de los anillos de crecimiento anual, se obtienen las propiedades termomecánicas macroscópicas, que si quisiéramos las podríamos incluir en una escala estructural, que es la que le muestro acá. Entonces, las propiedades obtenidas con el modelo podrían ser utilizadas, por ejemplo, para esta simulación de una viga flexión. Acá les cuento un poco más de los modelos. A nivel nanoscópico está la escala de las microfibrillas. Acá se encuentran los tres constituyentes fundamentales de la madera: celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa en realidad está presente en dos fases, en su fase cristalina y amorfa. La fase cristalina es la que le da el soporte estructural a las paredes celulares. La amorfa en realidad no tanto, pero contribuye desde el punto de vista térmico. La hemicelulosa y la lignina en realidad rodean a la celulosa, no aportan tanto desde el punto de vista estructural. Su función es más de contribuir a la resistencia al corte y, por ejemplo, la hemicelulosa une a las microfibrillas de celulosa, y la lignina sirve para unir las células de madera. Al homogeneizar las propiedades de esta escala, la escala de las microfibrillas, las propiedades homogeneizadas son transferidas a la escala de las células de madera, que la representamos de esta forma. Yo les mostré antes que la célula tenía varias capas, pero acá nosotros hemos considerado solo dos. La capa de afuera va a estar, representa la lámina media y la capa primaria, así se llaman las capas que representa. Estas están compuestas principalmente de lignina, así que la capa interior de la célula representa la capa S, y las propiedades termomecánicas vienen de la escala de las microfibrillas, es decir, de la escala anterior. Algo importante acá es que las paredes celulares, las microfibrillas, están dispuestas con cierto ángulo llamado MFA. Entonces nosotros hemos usado un mecanismo para rotar las propiedades obtenidas en la escala anterior y ajustarlas con este ángulo MFA para que sea consistente con lo que vemos en la figura. Para nuestro, a la derecha les muestro los modelos de elementos finitos que se usaron. Las células de arriba son células Earlywood y las de abajo son Lakewood. La parte morada está hecha de lignina y la verde viene de las propiedades de la escala de la microfibrillas. Ustedes ven 4 células. Las células de la derecha fueron usadas en presión homogeneizadas de la escala anterior son incluidas acá, en la escala de los anillos de crecimiento anual. La parte celeste tiene propiedades termomecánicas de la Lakewood, células Lakewood, y la parte gris incluye las propiedades termomecánicas de las células Earlywood. Y desde acá, hasta acá son las escalas de material. Desde aquí nosotros podemos obtener las propiedades termomecánicas macroscópicas de la madera, y como les comenté antes, si quisiéramos, podríamos incluirla en una escala estructural. Acá, a modo de ejemplo, después les voy a contar por qué, pero hicimos una viga con estas dimensiones, pusimos una carga homogénea en la sección central de la viga y apoyo simple a ambos costados. Incluimos las propiedades de la escala anterior, que son las propiedades de la madera. El pino radiata estamos utilizando en este caso. ¿Cuál es lo complejo del modelo? Que hasta ahora yo le he contado qué modelo he utilizado, pero en realidad
determinar la geometría del modelo multiescala es un desafío, porque en la literatura no hay mucha información respecto a la geometría de cada escala. Además, la madera es un material que presenta gran variabilidad. Por lo tanto, la geometría que determinemos puede que no sea representativa del material. Por lo tanto, nosotros hemos calibrado la geometría y la calibramos con datos experimentales. Para ello, teníamos esta base de datos, donde un número de 171 muestras de pino radiata fueron ensayadas a flexión. Se registró la densidad y el módulo de elasticidad flexión de cada muestra y se encontró gran dispersión en las propiedades mecánicas encontradas, por lo tanto determinamos dos límites. El límite inferior y el límite superior, que son los que ven en la tabla. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, el módulo elástico a flexión de la madera varió entre 6,62 y 14,84. Por eso les digo que hay gran dispersión en las propiedades de la madera. Ustedes lo pueden visualizar acá. Ya. Pero ¿qué hicimos con estos datos experimentales? Los utilizamos para calibrar los parámetros geométricos del modelo multiescala. Entonces, eso lo realizamos con un algoritmo genético. ¿Y qué es lo que hacía el algoritmo? Lo que les muestro acá en el esquema de la derecha. Al entrar, el algoritmo elige un conjunto de parámetros geométricos del modelo y luego crea la geometría de las distintas escalas de material. Esto es la escala de la microfibrilla, la escala de las células y la escala de los anillos de crecimiento anual. Eso con los parámetros geométricos que eligió el algoritmo. A continuación, se realiza todo el proceso de homogeneización y se obtienen las propiedades mecánicas, porque vamos a calibrar solo las propiedades mecánicas. Se obtienen las propiedades mecánicas homogeneizadas, que obtuvimos usando la homogeneización. Las propiedades homogéneas son incorporadas en esta replica el ensayo a flexiones y de elasticidad numérico a flexión. Adicionalmente, el algoritmo genético intenta minimizar las funciones de. ¿Qué pasa cuando se minimiza? Que conjunto de parámetros minimizado, termina el proceso de calibración. Lo que se busca acá es un conjunto de parámetros geométricos que reproduzcan numéricamente lo que se observó a nivel experimental. Una vez este conjunto de parámetros geométricos es encontrado, se realizan estas predicciones numéricas. Como les mostré antes, los parámetros, los datos experimentales mostraban una gran variabilidad. Entonces, teníamos dos rangos de valores que representaban el límite inferior y el límite superior, y las propiedades mecánicas que se obtienen después del proceso de calibración son estas. Aunque las propiedades mecánicas en este caso no son tan importantes, porque como les mostré, el modelo fue calibrado usando propiedades mecánicas. Entonces, de alguna manera, se obligó al modelo multiescala a llegar a estos valores. Pero lo que sí es importante son las predicciones con respecto a los coeficientes de expansión térmica. Ustedes lo que ven acá es los coeficientes de expansión térmica en la dirección 3 y en la dirección 1 y 2.
que se las muestro acá. Como nosotros usamos maderas de ingeniería, en realidad trabajamos con las direcciones 1, 2 y 3, pero en la literatura es común que se presenten como longitudinal, radial y tangencial. La dirección 3 en realidad coincide con la dirección longitudinal acá. Pueden ver que estamos dentro del rango de los valores que se encuentran en la literatura. En las direcciones 1 y 2 también estamos del rango. Sin embargo, las direcciones 1 y 2 no coinciden exactamente con la dirección radial y tangencial. Aún así, todas son perpendiculares a la dirección de la fibra. Por eso las mostramos todas juntas aquí. Las predicciones, estas son las propiedades térmicas predichas con el modelo. En rojo se muestran las predicciones para el límite inferior y en naranja para el límite superior. Todas están en función de la densidad. Si se fijan, también los valores predichos numéricamente están dentro del rango de los valores experimentales. En amarillo también se muestran datos encontrados experimentalmente dentro de este mismo trabajo. O sea, en laboratorio se midió la conductividad térmica del pino radiata y son los valores que y en realidad lo que pueden visualizar es que en todas las direcciones los datos están dentro del orden. Acá hay algunas conclusiones del trabajo. Las predicciones numéricas resultaron ser comparables con los datos experimentales y con esto se muestra que la homogeneización asintótica es una poderosa herramienta para estudiar las propiedades termomecánicas de maderas blandas. Acá especificamos maderas blandas porque el pino radiata pertenece a este grupo. En realidad, las hardwood, otro tipo de estructuras, no las incluimos en maderas blandas. Una de las ventajas que encontramos al utilizar esta herramienta es que se encuentran las propiedades termomecánicas de la madera en las tres direcciones. Esto no es muy común en la literatura. Normalmente a nivel mecánico lo que se indica es la dirección longitudinal porque la madera tiene mejores propiedades mecánicas en esa dirección. Y la conductividad es muy difícil que se encuentren. Es muy difícil encontrar la conductividad térmica en las tres direcciones. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas de utilizar esta estrategia. Otra conclusión más específica es que las conductividades térmicas de la madera mostraron un incremento con la densidad. Esto es por la presencia de paredes celulares más gruesas en maderas más densas. Como la conductividad térmica de la pared celular es mucho mayor que la conductividad térmica del aire, esto incrementa las propiedades efectivas macroscópicas. En el caso de los coeficientes de expansión térmica, esto no fue así. Bueno, no son dependientes de la densidad porque los vacíos no contribuyen en el cálculo. Gracias por su atención. Esta fue mi presentación. Bien, muchas gracias Carlos por tu presentación, muy interesante. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Hay varias preguntas interesantes en el chat. Vamos a empezar con una pregunta realizada por Alejandro Sáez. Él te pregunta a vos, ¿no? Dice, las 6 ecuaciones planteadas aseguran que se resuelve el problema de la clausura o se deben asumir otras ecuaciones para que exista la misma cantidad de variables y ecuaciones. Eso está creo que en la parte donde planteás ecuaciones de equilibrio y todo eso. No, sí, las ecuaciones, no es necesario asumir otras ecuaciones. Con las 6 ecuaciones planteadas se resuelve el problema.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir también. Ah, Sí, bueno, hay unas ciertas suposiciones, pero, pero en realidad yo no las coloco acá porque, bueno, esto, la idea no era ser tan matemático aquí, pero bueno, hay mucha información acá que yo estoy omitiendo para no llenar de fórmulas la presentación. bien, ahí Pero hay. sí, yo entiendo que con estas 6 sí se resuelve el problema. Perfecto. Bien, vamos a seguir la siguiente pregunta que también planteó Alejandro. Entre las células traqueideas, early, late y rayos, ¿existen relaciones o propiedades que los liguen o realmente se comporten mecánicamente independientes desde un punto de vista estructural? ¿O eso dependerá de las suposiciones del modelo que se quiere implementar? Eh, yo entiendo que funcionan de forma independiente, Earlywood y Lakewood. O sea, claramente acá en el modelo uno incluye, a ver, claramente en la escala de los anillos de crecimiento anual, estoy incluyendo Earlywood y Lakewood, pero en la escala anterior funcionan de forma independiente. O sea, las propiedades termomecánicas que obtengo acá son distintas a las que obtengo acá. O sea, para Earlywood y Lakewood obtengo distintas propiedades termomecánicas. Está bien, muchas gracias. Voy a seguir con las preguntas. Jorge Pi consulta de por qué se limitó el estudio solamente a pino radiata y si no es posible aplicar a otro tipo de maderas. Eh, porque, bueno, el problema de uno de los desafíos de este estudio, en realidad, o de los problemas que hay que sortear para realizar el trabajo, es que en realidad no es claro, no son claras las dimensiones de de cada escala. O sea, no se sabe bien cómo definir la escala de las microfibras, la escala de las células, la escala de los anillos de crecimiento. Estoy hablando a nivel de su geometría. Sí tenemos ciertos parámetros dentro de los cuales podemos movernos, pero en realidad no sabemos precisamente, yo no puedo decir el espesor de la pared celular es de 3 micrómetros, porque no sé cuánto es exactamente. Como en la madera hay una gran variabilidad, en este trabajo se calibraron las geometrías de los modelos, se calibraron las geometrías de los modelos para llegar a ciertos resultados experimentales, resultados que nos hablaban de estos ensayos a fricción. Entonces, como estos ensayos fueron realizados en muestras de pino radiata, en realidad nosotros hemos calibrado el modelo para eh, con estos ensayos de pino radiata, ¿no? Por eso está aplicado a esa especie de madera, por la disponibilidad de los datos que tenemos en realidad. Si tuviéramos los datos de otra madera, podríamos habernos enfocado en otros tipos de madera. Bien, para agregar a eso, a la consulta de Jorge, a ver, sí, está enfocado en la madera acá, pino radiata, pero el gran potencial de una estrategia como la que ha presentado Carlos es que conociendo ciertos parámetros se puede aplicar y puede ayudarnos a predecir propiedades de cualquier variedad de especie de madera o inclusive cualquier material. ¿Ah? Ese es un gran poder que tienen las metodologías multiescala. Ahora, adicionalmente, en este trabajo él se enfoca también en el pino radiata porque la idea es buscar una aplicación dentro del contexto de la construcción. Y hoy por hoy el que masivamente se usa en Chile para la construcción es el pino radiata, no otras especies. ¿Ah? Es el que mayormente, por un porcentaje muy grande, se usa y por eso también nos concentramos en esa especie en particular. Pero también se podría aplicar a estudiar otro, como bien dijo Carlos. Bien, otra pregunta más. Acá Alejandro pregunta si para las 172 muestras o mediciones realizadas estadísticamente es un comportamiento gaussiano, caen dentro de la campana y de ser así, es simétrico con respecto al modelo teórico numérico. Él pregunta en cuanto a la dispersión en la densidad y el módulo elasticidad. Ah, eh,
Bueno, lo que entiendo yo es que a ver, para hacer esto se registraron los datos eh, y en realidad se definieron dos límites. El límite inferior que corresponde al 5% de los datos y el superior que es el 95%. Perfecto, sí. Sí, la idea fue tomar un poco los límites superiores para mostrar el gran espectro de variación que tiene la madera, digamos, en sus propiedades macroscópicas, ¿no? Que es una Pero no se característica. tomó un valor promedio porque en realidad si se fijan el módulo de elasticidad varía entre 6 y 14, una variación importante, entonces consideramos estos límites. Bien. Y la otra pregunta que tengo acá, también de Alejandro, dice, ¿cómo se escala o se comporta matemáticamente la conductividad térmica con la densidad? Si hay una relación lineal, polinómica, raíz exponencial entre la conductividad y la... Ah, claro, no, la verdad no puedo decir, no puedo llegar a una conclusión con respecto a eso con los datos que tengo, porque solo tengo para dos densidades, para el límite inferior y superior. Entonces, en realidad me faltan más predicciones para poder responder eso. Ahora, de acuerdo a lo que he investigado, eh, pareciera ser que es lineal la relación, pero esa no es una conclusión de mi modelación numérica. Perfecto. Muchas gracias. Eh, mm, sí, ahí, no sé, Alejandro pregunta algo más sobre el tema de la dispersión en base a las caídas de... La pregunta también apunta a saber si hay algo interesante en las caídas de las colas en cuanto a la dispersión de datos de densidad y módulo elasticidad longitudinal. No sé si, no sé si es que no tenés ahora disponible la distribución, me parece, Carlos. No, No, eso podemos ver, después lo podemos responder esa pregunta con más certeza. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? ¿Alguien más? Si no, creo que en función del tiempo, vamos a agradecerle ahora a Carlos nuevamente. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para estar acá y compartir tu trabajo en el Magíster. Y vamos a pasar al próximo expositor. de nada, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Quién es